Buenas tardes, y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? Axel Kicillof conoció de cerca cómo lo maltrataron a Daniel Scioli porque él era ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner cuando le regateaban los fondos a Daniel Scioli. Que Daniel Scioli pretendía independizarse del kirchnerismo o ser una cara mucho más prolija y amable. Terminó con Milei. Bueno, un detalle. Después vio cómo Cristina forzó a Alberto Fernández a que le dieran los fondos, parte de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, a él como gobernador en aquella ruptura por el tema de la coparticipación, y también vio cómo todos los días a Alberto Fernández lo limaban un poquito hasta que le corrieron el banquito. Sabe que esto no lo puede sufrir él. Sabe que esto es Cristina y es Máximo. Y Cristina, quizás por una cuestión de edad, quizás por culpa, o vaya a saber por qué, a diferencia de lo que hizo siempre, va a decidir en favor de su hijo esta vez. La lapicera la va a usar en favor de Máximo Kirchner. Vamos a estar hablando de estos temas, vamos a estar hablando de la locura del doctor Jekyll y el doctor Hyde, como es la dualidad, que dicen ser diferentes, pero cómo se complementan y cómo son tan iguales Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Y cómo vamos entrando en un derrotero que creíamos que iba a terminar cuando se iba al kirchnerismo, de violencia social, de violencia verbal, pero que vamos ingresando. ¿Por qué? Porque son los nuevos tiempos. Porque las explicaciones dicen que los disruptivos, los parecidos a la gente, nadie les dice que no lo sean. ¿Por qué? Porque caen bien. Actuar igual que actúa un barra brava en la cancha. Cae bien. Entonces, como a mí me cuesta creer estas cosas, comprenderlas, lo llamo a un amigo y le pido, por favor, que me desasne. Estoy en comunicación con Pablo Nopov, consultor, director de Isonomía, amigo de la casa. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien, bien. Preocupado porque no podemos salir de la espiral de la violencia. Preocupado porque la discusión se cierra en tres palabras. Las dos que empiezan con P y casta, ponele. Cuando antes era hacer manifestaciones masivas para escupir a los periodistas o sacarle pauta a los medios a través de Guillermo Moreno. No cambia nada. ¿Hasta cuándo vamos a soportar las novedades de estas características? Yo creo, Ale, y algo sobre lo que hablabas recién, yo creo que cuando vos llevabas esta imagen del barra brava, ¿no? Yo creo que parte de la sociedad está eligiendo y avalando, si querés, un montón de situaciones de mucha dureza, no porque se vean estrictamente reflejados, sino porque sienten que ese modo a veces castiga a los que lo castigaron a ellos. Entonces, es como parte de un juego como muy tan peligroso como dificultoso de entender cuáles son los límites de tiempo y los límites de la acción, digamos. Y me parece que lamentablemente está un poco atado también a resultados, digamos. Entonces es como todavía peor, porque de fondo lo que quiero decirte, Ale, es que si querés, como la construcción republicana, por decirlo de alguna manera, la verdad que está posiblemente como con menos peso del que por lo menos entiendo vos mencionás que es importante y que obviamente yo comparto. Percibo que quizás es muy anticipado, pero en las elecciones que viene van a ir a votar los fanáticos de los dos sectores, y que aquellos que no estamos fanatizados, nunca lo fuimos,
vamos a quedar mirándonos como en un partido de tenis, cómo pasan la pelotita de un lugar al otro, sin posibilidad de meternos en una discusión, y lo peor es que va a ir menos gente a votar, con lo cual me parece que ahí empieza un riesgo adicional, que lo que nosotros conocemos como democracia, participación, entre comillas, republicanismo, empieza a perder todo sentido. ¿Hay alguna posibilidad de que esto pase? Bueno, definitivamente. Yo te sumaría un tercer aspecto. Hablamos primero, si querés, como pongámosle la etiqueta registro, si querés, como diálogo cercenado, más esto que vos decís de posible merma de participación. Yo te sumo un tercer aspecto, que es que vamos a tener una sociedad económica y emocionalmente más pobre y más desigual. Y si yo te dijera, che, Ale, ¿por qué no hablamos de un país que tiene problemas de diálogo, que tiene potencial merma de participación, que sube los niveles de pobreza y desigualdad? La verdad es que podríamos estar hablando del promedio de Latinoamérica. Con lo cual, digamos, me parece que tenemos que tener eso como registro para entender hacia dónde podríamos ir y hacia dónde podríamos evitar ir. Yo creo que lo que está pasando hoy con esta grieta que tenemos hoy, que vos mencionabas, las puntas, o le pusiste otro nombre, pero las puntas, Los eh, extremos le había puesto. los extremos, yo creo que están como en un momento eh, como eh, de mucha tensión, con casi nula eficiencia en el resultado de justamente la tensión. Quiero decirte, para que se entienda, es como muy adictiva la grieta para los que pueden entrar en la grieta. Es como medio hasta inevitable, ¿viste? Es como casi cuando uno se predispone en una conversación cotidiana, amigo, familia, compañero de trabajo, se predispone y dice, che, no, hoy no voy a entrar en esta porque no pasa nada. Es muy difícil no entrar. Hay como una especie como de construcción casi adictiva que me parece que lo que hace es darle tiempo, en este caso al gobierno y a la oposición de ser este gobierno, de ser esta oposición. Pero claro que queda una parte de la Argentina, los que yo llamo los exentos de polarización, que se sienten algo lejanos de los que representan a ambos extremos, que en la última elección fueron a votar, y que posiblemente el año que viene, si no tienen a quién votar, tendrán que elegir primero si ir a votar. Viste que antes la pregunta era, bueno, ¿a quién votábamos? Bueno, posiblemente alguno el año que viene se haga una primera pregunta filtro, que es si va a votar o no. Yo tengo a veces, posiblemente haya una cuota de deseo, no lo sé, a veces uno confunde, si querés. Yo tengo la sensación a veces que si se diera que esas personas deciden ir a votar, en un porcentaje razonablemente interesante, digo, los exentos de polarización, yo creo que lo que podría sucederte es que los que vayan por fuera de los extremos terminen teniendo más votos que la trascendencia que no lograron. Que eso, conceptualmente, que parece algo feo, entre comillas, podría después darles algún tipo de rédito. Ahora, si no es eso, es lo que vos mencionás como una potencial alarma, que es que esos tengan menos tensión para ir a votar y que finalmente entonces los extremos tengan más porcentaje del que deberían tener en términos absolutos. ¿Ves a todas las dirigencias que entraron en crisis por la llegada como presidente de un outsider reconocer sus propios errores? Empiezo por los míos. Yo me considero casta porque tengo un teléfono que me habilita a hablar con Dios y con el diablo. Pero desde ahí para abajo, sectores empresariales, sectores políticos, institucionales, justicia, Congreso, ¿los ves tomando nota de que su incapacidad de incorporar dentro de su pensamiento lo que le estaba pasando a la gente lo está provocando esta situación? ¿Se entiende lo que te estoy preguntando? Disculpame que Sí. sea medio engorroso. No, no, sí se entiende. Mirá, yo creo que, como siempre, creo que hay un poco de todo. Creo que los que más se entienden son los más silenciosos y son los menos. Creo que les está costando mucho a los que tienen ganas, deseos, obligaciones o decisión de hablar, les está costando mucho
pararse en ese lugar. Entonces, creo que lo que nos termina pasando es que los que escuchamos muchas veces terminan siendo los que menos consideración sobre lo que posiblemente hicieron mal tienen. Creo que lo que también les sucedió, y capaz que ya no lo pudieron cambiar, no entendieron el comienzo de este proceso. Posiblemente pensaban que era un proceso que no tenía el tránsito que iba a tener, entonces algunos por ahí tuvieron la tentación de pararse rápido enfrente, porque si este gobierno tenía problemas, rápidamente de alguna manera podían heredar parte de la conversación. Yo creo que un poco el tránsito del gobierno los hackea, capaz más que el propio triunfo de Milei, porque el triunfo de Milei no lo entendiste, pero fue rápido, pero el gobierno se hace más largo de lo que por ahí pensaban con cierta cadencia. Entonces, ahí me parece que les trae una dificultad. Y lo tercero, que para mí, si querés, es como lo más trascendente, yo creo que hay muchos de esos que todavía no entendieron que no van a ser más parte de la Argentina, o por lo menos de la Argentina que los elige, digamos. Yo, Ale, muchas veces hablo de interregno. Yo, a veces, algunas horas por día, siento que, sin importar el resultado final de este gobierno, tal vez estemos en un interregno. Y los interregnos dejan cosas atrás. El interregno es que hay un sistema que se está yendo y que hay un sistema que es que el que vendrá todavía no está, que si el gobierno de Milei es exitoso, el gobierno de Milei podría ser parte del nuevo, entre comillas, reino, y si no, será otra cosa que venga. Pero vos fíjate, del regreso a la democracia acá, tuviste dos grandes interregnos que dieron lugar a 2 décadas de sistemas de gobiernos. Primero radicalismo-peronismo, Alfonsín Menem, después tuviste 20 años de kirchnerismo-macrismo, con el interregno, si querés, Dualde. A veces tengo la sensación, pero insisto, son algunas horas por día, en el que tal vez esto es más grande que un gobierno de Milei. Insisto, sin importar el resultado de Milei, no estoy hablando ni bien ni mal de Milei, estoy hablando de los argentinos y lo que creo que podrían dejar atrás. Y creo que a muchos, no solo políticos, como vos mencionaste, a muchos de los que todavía no encontraron el registro de autocrítica, creo que casi no importa si lo encuentran, porque me parece que quedan atrás. La última, yo siempre digo que la gente actúa de gente. Entonces, vos como consultor vas, le querés sacar una respuesta y te la da para salir del paso o por lo que le pintó en ese momento. Estaba pensando qué tenía que comprarle de regalo a la mamá, cómo tenía que ir al cumpleaños de la suegra o qué cocinar al domingo. Sí. Pero cuando actúa de gente, tiene otros problemas, otras urgencias. Y como vos bien dijiste en la primera respuesta, este gobierno nos va a hacer entrar en la elección con muchas más urgencias de las que teníamos antes, con muchos más interrogantes. Dicho esto, ¿vos creés que esa misma gente que se quiso sacar de encima un sistema porque actúa de gente sin decirnos nada, puede sacarnos de encima también este nuevo interregno? La respuesta es definitivamente sí. O sea, la sociedad es la que quiebra sistemas y la sociedad nos dirá si esto finalmente es un gobierno que de 4 años, de 8 años, de más éxito o menos éxito, y lo que vendrá después. Yo creo que cuando la gente hace de gente, que me gusta eso que decís, eh, elige entre lo que hay, digamos. Ahí es como que la política tiene un poder que nosotros no. O sea, los junios de la elección o de las elecciones definen qué tenemos para elegir en los agostos o los octubres. Lo que quiero decirte con esto es que si el junio del año que viene el sistema le oferta a la gente esto contra el sistema que la gente, cuando hizo gente, quiso castigar, posiblemente lo esté llevando a un rincón a muchos argentinos a sentirse muy incómodos y a otros a con algún grado de incomodidad o con algún grado de comodidad a volver a refrendar si quiere volver a hacerlo. Lo que quiero decirte para que se entienda, Ale, es la oferta también va a determinar la elección, porque la oferta lo que va a determinar es cuál es la pregunta, la elección que la gente cuando hace gente tiene que resolver. Pablo, te prometí 50, te estoy largando y 55. Gracias, disculpame y como siempre un placer hablar con vos. Placer enorme, hermano. Fuerte abrazo. Abrazo grande. Pablo Nopov, acá ayudándonos a pensar.